El peor enemigo, el más letal, es aquel que avanza sin ser visto y solo demuestra su implacable fortaleza justo antes de asestar, por sorpresa, el golpe definitivo. Así surgió una enfermedad que se hizo global antes de que fuera posible evitarlo. El coronavirus, la mayor y más grave crisis sanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, no solo ha deteriorado la economía y nos ha arrebatado vecinos y seres queridos. La enfermedad nos ha cambiado y ha cambiado la forma de relacionarnos. En solo 100 días, nuestro mundo es otro. En su momento, la peripecia de Pedro Morilla causó sensación. Estamos en las casas cumpliendo a rajatabla los decretos que ha dicho el gobierno chino. Es obligatorio el documentarse para poder entrar y para poder salir. Este entrenador sevillano, director deportivo del equipo de fútbol de la ciudad china de Wuhan, se convirtió muy a su pesar en el primer corresponsal de una situación inédita. Una extraña enfermedad de origen desconocido obligaba a poner en cuarentena a una urbe de 11 millones de habitantes. La primera noticia que tuvimos es que se había cerrado Wuhan al tráfico, tanto por tierra como por aire, y a partir de ahí pues bueno, ya creció nuestra preocupación por lo que estaba pasando. El coronavirus era todavía un asunto lejano y exótico, incluso inofensivo. Fuera lo que fuese, lo que allí ocurría sucedía a 12.000 kilómetros de aquí. Las imágenes de avenidas desiertas y ciudadanos con mascarilla despertaban curiosidad en Occidente, a lo sumo estupor, pero solo eso, al menos al principio. Nunca te puedes imaginar que lo que está pasando aquí en España iba a ocurrir, ¿no? Nosotros cuando salimos repatriados de allí, pues bueno, pensábamos que salíamos de un lugar de conflicto a un lugar de no conflicto, como era en ese momento España. Tal vez porque las primeras señales del desastre que se avecinaba eran todavía muy débiles. El 3 de enero la BBC publica el que hoy se considera el primer artículo periodístico sobre la enfermedad. La noticia no abunda en detalles. Habla de un virus misterioso que habría afectado a no más de 45 personas en el continente asiático. Días más tarde, el 11 de enero, el gobierno chino reconoce la gravedad de la situación y desvela que la enfermedad ya se ha cobrado sus primeras víctimas. La comunidad internacional hubiera podido tener herramientas y armas para hacer frente a una enfermedad que se ha convertido en pandemia por la falta de transparencia del gobierno chino. Los expertos pronto deducirán que el virus llevaba semanas ramificándose dentro y fuera de China, quizá camuflado entre gripes y resfriados. El 24 de enero se reportan casos aislados de contagio desde Singapur, Vietnam, Japón, Estados Unidos e Italia. Siamo il paese che ha adottato le misure più garantiste e più efficaci di massima sicurezza. El 31 de enero se confirma el primer caso de un enfermo por coronavirus en España. Se trata de un turista alemán que pasa sus vacaciones en la isla de La Gomera. Estuvo en contacto con portadores de la enfermedad y estos, a su vez, se habían relacionado recientemente con ciudadanos chinos. Que los contagios solo pudieran llegar desde el exterior parecía entonces lo más probable, sobre todo cuando el 10 de febrero se conoce el segundo caso. Un británico con residencia en Mallorca ha contraído la enfermedad en un reciente viaje a los Alpes franceses. S'ha activat el protocol d'actuació per coronavirus a Mallorca. Sin embargo, el miedo, aunque todavía disfrazado de cautela, se abre paso poco a poco. El 12 de febrero, solo un día después de que la OMS bautice el virus con el nombre que lo hará célebre, COVID-19, la organización del Mobile World suspende el Congreso Tecnológico Anual que estaba a punto de celebrarse en Barcelona. Probablemente los grandes perjudicados son aquellos de los que se está hablando menos en términos de marca, ¿no? Turismo, Barcelona, España, la propia feria. 2 días más tarde, el 14 de febrero, un anciano de 80 años, natural de la provincia china de Hubei, fallece en París. La noticia tiene una extraordinaria relevancia. Se trata de la primera muerte por coronavirus que se produce en Europa. El 22 de febrero, todo el norte de Italia, desde la Lombardía al Véneto, se cierra sobre sí mismo. Las imágenes de una Venecia deshabitada y silenciosa dan la vuelta al mundo. Nos hemos dado cuenta de que todos los sitios como teatros, iglesias y museos están cerrados. Confinamiento.
La palabra que nos acompañará durante semanas cobra por primera vez todo su significado el 25 de febrero. Ese día el gobierno canario ordena poner en cuarentena a 1 millar de turistas en un hotel de Tenerife en el que se aloja un médico italiano que había dado positivo en coronavirus. Nada, que había un paciente con posible contagio y que le iban a hacer pruebas a todos. A finales de febrero, la enfermedad ya está plenamente desarrollada en China, Japón, Irán, Singapur, Corea del Sur y el norte de Italia. Seguimos pensando que estamos en un escenario de contención del coronavirus en España y que lo más eficaz es reforzar todas estas medidas de detección precoz. El 4 de marzo es un día clave. El Hospital de Arnau, en Valencia, comunica que una persona que falleció 3 semanas antes por una extraña neumonía había muerto en realidad a causa del coronavirus y sin relación aparente con el exterior. Es la primera víctima española. Desgraciadamente, no será la última. Dado que no teníamos el origen, hubiera podido tener también el coronavirus, pero esta persona estaba ingresada por neumonía. En la primera semana de marzo, nuestro país ya registra 160 casos. Galicia, Aragón y Murcia eran en aquel momento las únicas comunidades que aún no reportaban contagios. El 11 de marzo, la OMS anuncia que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una pandemia. COVID-19 can be characterized as a pandemic. En esos días, España da a conocer sus primeras cifras oficiales: 2.000 casos confirmados y medio centenar de fallecidos, en su mayoría ancianos con patologías previas. Colegios y universidades anuncian la suspensión de clases y exámenes. El Gobierno de Andalucía va a poner todos los medios para atajar la epidemia. Apelamos a la calma y a la responsabilidad. Y ya no se descarta que el gobierno español siga los pasos de Italia, donde el confinamiento es ahora general, de norte a sur. La incertidumbre cobra impulso y a pesar de los llamamientos a la calma, se producen las primeras avalanchas en los supermercados. Este acopio masivo a los supermercados alivian esos síntomas de desconcierto y de ansiedad que estamos pasando en estos momentos. En la tarde-noche del 14 de marzo, tras un denso Consejo de Ministros que se prolonga durante 8 horas, el Gobierno decreta el estado de alarma. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. España amanece como un país vacío e inesperadamente aislado. Pero no solo las calles son territorio inexplorado, la vida pública también se paraliza. Los consejos de cofradías anuncian que no habrá procesiones en Semana Santa y las ferias de primavera se suspenden, una tras otra. Las elecciones en Euskadi y Galicia se aplazan sine die y la prohibición de celebrar velatorios y funerales deja a las familias sin el consuelo de la despedida. La vida cotidiana se transforma por completo. Confinamiento es el término que todo lo define. El duelo del COVID-19 va a marcar un antes y un después en nuestro proceso del duelo. Tristeza, enfado, rabia, un dolor intenso por la pérdida y un vacío de nuestro ser querido y mucha culpa. El abatimiento, sin embargo, cohabita con la solidaridad y España se convierte en un ejemplo único en el mundo. Los vecindarios se reconocen a sí mismos, las redes sociales se pueblan de iniciativas para aliviar el confinamiento y los balcones de todo el país se colman de aplausos. Siempre a la misma hora, a las 8 de la tarde y siempre en homenaje a los sanitarios que combaten la enfermedad en la UCI de todo el país. El 18 de marzo, en un mensaje extraordinario a la nación, el rey Felipe VI apela a la capacidad de superación de los españoles y reclama unidad. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial. Lo peor, sin embargo, aún estaba por llegar. El 20 de marzo España supera por primera vez los 1.000 fallecidos y se calcula en algo más de 20.000 los contagiados. Los días difíciles, duros, en los que hay que aguantar, vienen ahora y yo creo que tenemos que concienciarnos.
Son días especialmente críticos. La UME, desplegada ya por todo el país, informa del hallazgo de ancianos muertos en varias residencias de mayores. La parálisis ciudadana solo es comparable al cortocircuito que padecen los principales sectores productivos. La economía española encajará el golpe por su lado más débil, el empleo. Las primeras estimaciones hablan de que este año el PIB va a caer entre 8 y 10%, y la tasa de paro va a subir hasta el 19-20%. Pero las estimaciones más recientes son incluso peores, y todo esto suponiendo que no haya una recaída. Abril se presenta descorazonador. El día 2 se registra un nuevo máximo de muertos en una sola jornada. 950 personas pierden la vida, con lo que la cifra global de fallecidos supera ya los 10.000. El dato, terrible por sí mismo, encierra no obstante una pequeña luz de esperanza. El pico de la epidemia se ha superado. Pendientes de la curva que dibuja la pandemia, comienza una Semana Santa atípica, sin pasos ni tronos, y donde la bulla es solo nostalgia. Aquí también los balcones son el mejor termómetro de nuestro estado de ánimo. ¿Quién lo diría, Esto es histórico. Me da mucha pena de que pase estas cosas, y más por la malajá esta. Además estamos todos con una penita increíble, vamos. El turismo andaluz se queda sin una temporada clave. La economía está paralizada, en hibernación, tras el decreto del gobierno que prescinde de toda actividad económica no esencial. Se paralizó completamente todo, pero es que era necesario, porque corríamos el riesgo de quedarnos sin camas en los hospitales. Cuando el 13 de abril retoman su actividad la construcción y la industria, son todavía más de 500 los fallecidos diarios. La preocupación sanitaria corre en paralelo a la incertidumbre económica. Solo unos días antes, la solidaridad y el futuro de la Unión Europea se han vuelto a poner a prueba. Venciendo la resistencia de Holanda, los 27 acuerdan una respuesta común a la crisis. Es difícil alcanzar este acuerdo, incluso aunque todos son conscientes de que la crisis es muy grave y que hace falta algún tipo de acuerdo y que hace falta apoyo de la Unión Europea, pero el grado de apoyo, el grado de implicación de la Unión Europea es una cuestión delicada. La pandemia es global y afecta a todos los sectores. En el de la cultura, el mundo de la música, del cine, del teatro, de la danza, utilizan las redes sociales para seguir vivo. El 23 de abril, día del libro, la lectura del Quijote en el IFEMA de Madrid, el mayor hospital de campaña, une aún más a pacientes y a sanitarios. Alarma antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Son la imagen del trabajo diario frente al coronavirus. Cada victoria se celebra. ¡Bravo! El 24 de abril marca un hito. Por primera vez en España, las altas superan a los ingresos hospitalarios. 2 días antes, ha cerrado la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Madrid. En todo momento han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto. Es el prólogo a la desescalada. El 26 de abril, y después de 42 días confinados, los niños vuelven a pisar la calle. Yo bien, pero estaba aburrido en mi casa. Ya quería salir, la verdad. Lo que hay, salir, correr y todo lo que sea. En este tiempo, ellos y toda la comunidad escolar han hecho un esfuerzo para mantener una formación a distancia muy compleja y sin saber cuándo y cómo volverán a clase. Los niños, su comportamiento en general ha sido bastante óptimo, bastante bueno. Es decir, tienen una adaptación y una resiliencia para los cambios que supera a la de los adultos. El 1 de mayo llega sin manifestaciones en la calle. El confinamiento ha generalizado el teletrabajo. El dato del paro de abril volverá a confirmar el desastre, la pérdida de más de 500.000 de empleos, casi 33.000 en Andalucía. El coronavirus que nos robó la Semana Santa nos deja también una primavera sin ferias o romerías. Sin embargo, de balcones hacia adentro, cada uno hace lo que puede para no decaer y mantener vivo el espíritu festivo. El final de este extraño puente de mayo llega con otro pequeño alivio, la posibilidad de pasear y hacer ejercicio, aunque en horario limitado. El 4 de mayo algo empieza a cambiar. La Graciosa, La Gomera y El Hierro en Canarias y Formentera en Baleares
empieza la fase 1 de la desescalada. Una libertad maravillosa. Tenía mucha ilusión de venir a tomar un café a una terracita. El pasado lunes, la mitad del país abre un resquicio a la normalidad. 28 provincias entran en fase 1, lo que significa que en ellas vuelven las terrazas, el pequeño comercio, los museos y reuniones de hasta 10 personas. Aunque con limitaciones, es lo más parecido a la vida de antes. La verdad, muy contento de vuelta al trabajo y esperemos que esto vaya mejor y que la gente se comporte adecuadamente en estos momentos. Un alivio del que hasta el momento no han disfrutado 2 provincias andaluzas, Málaga y Granada. Mañana ya voy a ir con los niños a ver a la mamá por la mañana. Pues nosotros iremos por la tarde, como hay que ir haciéndolo poco a poco y no podemos estar más de 10 personas a la misma vez, lo haremos así. El enemigo invisible al que nos enfrentamos ya no avanza como antes, ni golpea con tanta dureza, pero aún no ha sido vencido completamente. Algo más de 100 personas mueren a diario todavía. Hay miedo a perder el miedo a la pandemia, miedo a una relajación que dé alas de nuevo al virus y obligue a dar marcha atrás en la desescalada. Sin embargo, aún hay más temor a no seguir progresando, a no recuperar una normalidad que, aunque sea nueva, nos devuelva poco a poco a una vida, a nuestras vidas que han estado en suspenso durante 100 días.